Hola, bienvenidas y bienvenidos por fin al vídeo de mis materiales de arte favoritos. Le he dado muchísimas vueltas al cómo de este vídeo, ya que es un tipo de contenido que disfruto mucho como espectador y que por lo tanto he visto ya miles de veces por aquí en YouTube. Me apetecía poder hacer algo diferente y me he tomado el tiempo que he necesitado para dar con una idea que me pareciera, si no novedosa, al menos no tan explorada. He decidido hacer un recorrido que abarque mis favoritos, pero solo en las categorías que son más relevantes para mí. Como alguien que lleva toda la vida dibujando y pintando, y también como docente, tengo muchísimos materiales, pero no a todos los empleo con la misma intensidad en mi trabajo personal, por lo que voy a enfocarme en aquellos que me son realmente significativos y que me acompañan de manera regular. Y sobre todo, pretendo acompañar la exposición y análisis de estos materiales con imágenes de obras que haya hecho con ellos, y así poder explicar mejor sus cualidades y características a la hora de utilizarlos. Bien, y a la hora de decidir por qué material empezar a hablar, cuál empezar a analizar, la verdad es que no he tenido mucha duda y me he decidido por las acuarelas. Tal vez sea el medio al que más cariño le tengo, porque si tengo que retrotraerme o recordar cuál fue el primer material que utilicé, con qué empecé a pintar, creo que fueron las acuarelas. He intentado muchas veces recordar cuándo fue que empecé a dibujar y a pintar e interesarme por el arte, y la verdad es que no lo recuerdo. Sé que era muy pequeño, incluso antes de empezar la escuela, y recuerdo justamente tener un set de acuarelas infantiles sumamente básico y un bloc grande de papel y trabajar muchísimo con esos materiales. Luego, paradójicamente, cuando empecé a asistir a talleres particulares y luego incluso cuando empecé la Escuela de Bellas Artes, la acuarela fue quedando de alguna manera relegada para dar paso a óleo, acrílico, ese tipo de materiales que son tan comunes en las etapas de formación. Pero cuando estaba acabando la Escuela de Bellas Artes me topé con una paleta de Winsor & Newton, no del todo profesional, pero que estaba bastante bien. Ya no la conservo, intentaré encontrar alguna imagen para poner por aquí en pantalla. Decidí comprar esa paleta y a partir de ahí empecé a retomar mi contacto con la técnica, y luego de un tiempo de estar trabajando con esta paleta que era muy reducida, no recuerdo si tenía 12 o 18 colores, me pasé a esta que tengo aquí, que sí conservo, que también es de Winsor & Newton, de la línea Cotman, y esta sí que es un poco más profesional. Tiene una muy buena pigmentación, un muy buen surtido de colores, y esta fue mi única paleta durante unos cuantos años. Lo que ocurrió es que llegó un momento que vi que estaba trabajando casi exclusivamente con acuarelas, y fue entonces que decidí editar mis propias paletas. Antes de pasar a lo que son mis paletas editadas, lo que me gustaría es hablar un poco de qué es lo que me atrae de la acuarela en sí, de la técnica, de sus cualidades. Y la verdad es que tengo la sensación, no sé si es real o no, pero que la acuarela en sí ya conlleva cierto grado de sutileza. Es decir, que más allá de lo sutil o no sutil que pueda ser uno como artista, ya por trabajar con ese medio es como que se empieza con cierta ventaja, en el sentido de que hay algo sutil en la acuarela a priori. También me da la sensación de que no puedes pintar dos veces con el mismo color. Es decir, que como siempre estás trabajando con agua, es muy difícil calcular que la medida del agua sea siempre la misma cuando diluyes el color en la pastilla de acuarela, como para que el tono permanezca inalterable. Eso es
prácticamente imposible. Entonces la variación del color siempre está ahí, cada vez es un color diferente. Y esto se ve perfectamente en esta primera obra que quería enseñar, que hice ya hace unos cuantos años, y es un tipo de obra al que suelo llamar mantras pictóricos, ¿no? Porque son obras que pienso previamente y una vez que tomo las decisiones que tengo que tomar y me pongo a trabajar en ellas, simplemente ya es llevar el plan adelante. Por eso digo que es como una especie de mantra, porque las decisiones ya están tomadas y lo que se da en realidad es todo el transcurso, el devenir de la propia obra y el proceso de pintarla. Esta en concreto creo recordar que me tomó aproximadamente un año completarla. Es una estructura en realidad muy simple, son cuadrados que luego muy pequeñitos, eso sí, que luego he dividido en pequeños triángulos, y los colores van rotando en el sentido de las agujas del reloj. Son muchos menos de los que parecen, lo que pasa que justamente, como estaba diciendo antes, al trabajar con distintas cantidades de agua parecen ser mucho más de los que en realidad son. Bien, esta es una obra que me interesaba mostrar. Esta es otra de la misma época. Aquí hay un planteo completamente diferente porque la superficie es muchísimo menos uniforme. Hay como zonas de mayor concentración y de densidad de elementos. Y esta, que me gusta mucho también, esta es previa a esta que enseñé primero, es decir, esta la pinté primero y esta después. Y lo que hay aquí es una técnica mixta. La mayoría es acuarela y luego hay pequeñas líneas que están hechas con acrílico y algo de tinta china dorada. Y ahora sí voy a pasar a explicar cómo he trabajado con el tema de las paletas editadas. Cuando decido cambiar, es decir, mejorar el tipo de material que tenía y reemplazar esta paleta y dejarla como paleta secundaria o de viaje, estuve haciendo bastante investigación acerca de marcas de acuarela, cuáles eran las mejores, qué características ofrecían, y ahí di con la marca Schmincke. Es una marca que no conocía, pero tenían las mejores referencias. Entonces empecé a investigar aquí en Madrid a ver dónde las podía conseguir e hice una primera compra de unos pocos colores y los estuve probando. La verdad es que desde la primera vez que las utilicé me encantaron, y cuando las compré en la tienda, la primera compra que hice, me dieron el catálogo con todos los colores de la línea. Una de las cosas que más me gustó es que en el propio catálogo y en los envases de las acuarelas viene perfectamente detallado el tipo de permanencia y de fijación que tiene el color, la resistencia a la luz y también el grado de transparencia y de opacidad. Vienen identificadas con una serie de símbolos como estrellas, cuadrado y triángulo, y entonces, viendo qué tipo de calificación tiene cada color dentro de este simbolismo, sabes más o menos cómo se va a comportar el color. Son de una calidad extraordinaria y inmediatamente empecé a hacer crecer esa colección, que de todas maneras me llevó unos cuantos años hasta el punto en el que la tengo hoy. Y justamente fue este año cuando me di cuenta que en realidad me faltarían todavía incorporar muchísimos colores que hay dentro del catálogo al surtido que tengo yo. Me di cuenta que en realidad ya tengo lo que necesito, como que no es necesario comprar más, porque ya tengo mucha experiencia pintando con estos colores y sé que para determinadas cuestiones que busco voy siempre como a un surtido de colores y si no a otro. O sea, creo que ya es suficiente con lo que tengo. Justamente por eso este año lo que hice fue hacer el muestrario de todos los colores que tengo por partida doble. Por un lado el que tengo aquí en el cuaderno y por otro pinté unos más pequeñitos que tengo en cada una de las cajas que voy a enseñar ahora. Lo que hice justamente desde un principio fue comprar 4 cajas vacías, porque ya tenía pensado crear como 4 colecciones diferentes de colores. Por un lado azules, fucsias, morados, por otro lado rojos, amarillos, naranjas, luego verdes, verdes secos, turquesas y marrones, ocres, tierras. Entonces voy a empezar por la primera.
Ahora la colección está completa, pero en su momento esto estaban las cajas prácticamente vacías, porque sí hay que decir que las acuarelas de Schmincke son de las más caras, si no las más caras que hay en el mercado, y entonces fui comprándolas muy de a poco. Esto que se ve aquí es justamente el muestrario de lo que tengo dentro de la caja. He intentado que en la muestra se viera el pasaje de máxima opacidad a transparencia para ver cómo se puede comportar el color, que es lo que se le puede pedir. Y aquí está la paleta. Viene muy bien tener la referencia de este muestrario porque muchas veces los colores son muy densos, se ven muy oscuros y cuesta mucho diferenciarlos. Entonces esto realmente resulta bastante útil. Algo que me gustaría decir por si le sirve a alguien, que seguramente sí, cuando se compran los colores por separado, estos recipientes se llaman godets y vienen en este tamaño, que es el tamaño grande, y en el tamaño pequeño, que es el que se ve en esta paleta de aquí. Y económicamente resulta muchísimo más rentable comprar el tamaño grande. Entonces, claro, si tú necesitas muchos colores a la vez, es una inversión importante y acabas comprando los pequeños o una paleta pequeña, pero si te planteas, como lo he hecho yo, como una inversión a largo plazo y comprar, por ejemplo, un año 10 colores, al año siguiente 5, al año siguiente ninguno, o sea, fue un proceso muy largo de construcción de estas paletas. Bueno, esta sería la de azules, magentas y fucsias. Esta es la de rojos y amarillos. Y otro dato de interés que lo estoy viendo aquí es que las cajas, estas cajas de metal, por supuesto, se compran vacías. Esta caja que no tiene marca es mucho más barata que esta que es de Schmincke y que es original. ¿Hay diferencia en cuanto a la construcción de la caja? ¿Se nota como que la auténtica sea más robusta y que sea de mejor calidad? Sí, la verdad se nota, pero la diferencia de precio es bastante notoria y las tengo a las dos hace la misma cantidad de años y la verdad es que por la diferencia de precio conviene comprar, no me puedo creer que esté diciendo esto, pero conviene no comprar la original, me parece. Luego tengo esta de los marrones, tierras, naranjas quemados, esa gama de color. Y aquí tengo algunos infiltrados que se me fueron gastando y como todavía tengo lugar para una línea más, a veces voy colocando colores que me van sobrando o que voy reemplazando porque me va quedando muy poca cantidad, los coloco aquí. Y la última que me quedaría es la de los verdes y turquesas, que esta la uso muchísimo. Me encantan estos colores. La verdad es que no he encontrado ninguna otra marca y he probado muchísimas que tenga el rendimiento y que se comporte de la misma manera que estas acuarelas de Schmincke. Son espectaculares, espectaculares. Y por último, antes de cerrar el capítulo de acuarelas, me gustaría mencionar la opción de los tubos. Esta es de Schmincke y estos son de Rembrandt, de Talens, también de muy buena calidad estas acuarelas. Los he probado sinceramente porque buscaba colores concretos que no encontré en godets, entonces como los necesitaba con urgencia y estaban disponibles en tubo, los compré en tubo, pero prefiero realmente trabajar con godets, con la acuarela en pastilla, como estas de aquí, porque los tubos me da la sensación de que se gasta más cantidad de material, porque a veces utilizas una paleta y luego la paleta no tienes otra y la tienes que lavar y entonces un color que te ha quedado en la paleta que lo podrías reactivar utilizando agua, finalmente lo terminas desperdiciando, o la pintura se endurece dentro de los tubos o los tubos se rompen. La verdad que el tubo como elemento en sí no es algo que me agrade demasiado, ni en acuarelas, ni en acrílico, ni en nada. Así que bueno, tengo unas poquitas, pero en el caso de poder elegir, siempre elijo y recomiendo los godets porque me parece que se hace un mejor aprovechamiento del material. Con esto
cerraría el apartado de acuarela, de mis materiales favoritos y preferidos. Creo que es mi material favorito o al que más cariño le tengo, por lo menos. Y ahora le toca el turno al acrílico. Creo que si sacase cuentas de la cantidad de tiempo que he pasado pintando exclusivamente con acrílico, sin duda es la técnica y el material que más tiempo me ha acompañado de manera ininterrumpida. Creo que el acrílico tiene muchísimas ventajas. Una de las grandes ventajas del acrílico es que seca muy rápido. Por otro lado, tiene una opacidad muy buena. Puedes ir sumando capas hasta llegar a la opacidad total. Pero también lo puedes diluir y trabajarlo casi como si fuese una acuarela. No es tan impredecible como la acuarela, cómo se va a comportar y demás, pero sí que se puede trabajar con un grado de transparencia altísimo. Los surtidos de colores que se consiguen en el mercado son sumamente amplios, las opciones de marcas son infinitas, no es excesivamente caro, entonces al final resulta un material muy práctico con el que poder trabajar. Y una cosa muy importante para mí, que no me quiero olvidar de esto, es que se puede trabajar con este material sobre muchísimas superficies diferentes. Puedo trabajar sobre tela, puedo trabajar sobre papel, puedo trabajar sobre madera indistintamente, y el acrílico se va a comportar bien en todas las superficies. En cuanto a marcas, aquí tengo un poquito de variedad. Si tuviese que decir cuáles son los que prefiero de estos que tengo aquí, que son con los que trabajo últimamente, diría que prefiero estos de la línea Rembrandt de Talens. ¿Qué pasa con esta línea Rembrandt de Talens? Es como la gama profesional o la gama alta dentro de los acrílicos de Talens, y si bien antes se conseguían aquí en Madrid muy fácilmente, ahora no tanto. No es fácil encontrarlos porque son bastante caros, entonces lo que me suele ocurrir es que cuando necesito un color voy a comprarlo porque lo necesito en ese momento. No puedo pensar en hacer un pedido y que me llegue en una determinada cantidad de días, sino que es algo que tengo que resolver en el momento. Entonces, como no los encuentro, los tengo que reemplazar. A la hora de reemplazarlos, una buena opción serían los Van Gogh, que también son de Talens, pero es una línea más como de estudiante, aunque realmente la calidad es excelente. Y luego están estos de aquí, que son los Amsterdam, que también son de Talens y tienen una calidad notoriamente inferior a los demás. El precio se ve por el tamaño de los tubos, es mucho más conveniente. Hay colores, por ejemplo, hay muchos fluos que dependiendo para qué me gusta utilizarlos, entonces están muy bien, pero la calidad es bastante inferior y eso se nota sobre todo en que resultan bastante translúcidos. Si quieres lograr un tono que sea opaco, cuesta bastante conseguirlo con estos colores. Y si lo consigues, porque hay colores con los que sí los consigues, es porque tienen bastante blanco en la mezcla, que es algo que a mí particularmente no me gusta. Me gusta que los colores tengan el pigmento que tienen que tener y que no tengan exceso de blanco. En ese sentido, estos de Van Gogh y los de Rembrandt están bastante bien. También quería destacar como opción, por lo menos aquí en España, los acrílicos de Titán, que, a ver, no es una marca que conozca demasiado porque siempre busco otras primero, pero si no consigo el color que estoy buscando y si lo tienen en Titán, lo compro y me ha funcionado bien. Y de precio están bastante bien también, así que Titán también es una opción para mí. Y últimamente he redescubierto la marca Liquitex. Liquitex la conocí en Buenos Aires, por lo menos en Argentina era una marca bastante cara y para mi gusto tenía un problema que es justamente lo que acabo de comentar, y es que los colores tenían en su composición ya en el tubo bastante cantidad de blanco, que es algo que no me gusta para nada, porque ya partes a pintar como con un color desaturado, ¿no? Pero compré en los últimos tiempos aquí en Madrid algunos colores, después de muchísimos años de no trabajar con esta marca, y los encontré muy bien. Así que no sé si es que habrán replanteado las fórmulas o habrá cambiado el concepto con el que trabajan los colores en la marca, pero los últimos acrílicos de Liquitex que he probado me han gustado mucho.
Lo que sucede es que ahora, últimamente, no estoy pintando casi exclusivamente con acrílico, pero siempre los tengo a mano porque suelo trabajar con técnica mixta casi siempre, y en algún momento del proceso de pintar algo los utilizo. Quería mostrar algunos ejemplos de pintura que he hecho con acrílico. Esta, que es de mi libro de configuraciones, es un pattern que está hecho con acrílico, pero que está trabajado muy diluido, como si fuese acuarela prácticamente. Entonces, esta sería como una de las opciones que da el acrílico. Luego tengo aquí unos trabajos que tienen muchísimos años y de aquí quiero rescatar varias cosas. Son trabajos hechos sobre papel y aquí he pintado varias capas y luego esas capas las he lijado dejando entrever las capas de colores que estaban debajo, y eso es algo que con el acrílico y con un buen papel se puede conseguir sin problema. También se ven aquí superficies y planos absolutamente netos de color, también con acrílico sin ningún problema, y líneas hechas con tiralínea, que es una herramienta de la que luego voy a hablar, también sin problemas. Entonces tenemos por un lado línea, por otro lado superficies completamente saturadas y opacas de color, y por otro lado texturas generadas a fuerza de trabajar con lija. Es decir que es un material que tiene una versatilidad que a mí me suele resultar muy interesante en cuanto a que me permite hacer una gran cantidad de cosas. Aquí tengo, por ejemplo, esta obra que es de mi época de retratos, que es una época que tengo cada tanto, y aquí se ve, creo que con bastante claridad, cómo el acrílico se puede trabajar con una transparencia y con un grado de sutileza muy semejante al de la acuarela. Se ve sobre todo aquí en las veladuras, en las transparencias que hay en la zona de la piel de esta cara, que realmente parece como si fuese acuarela, pero no lo es. Y luego en esta otra de aquí está trabajado con el mismo concepto. Por un lado, como si fuese acuarela en cuanto a que está muy diluida la pintura, y por otro lado, aquí en el plano trasero está el color trabajado con una opacidad total. Y ahora, habiendo ya hablado de acrílico, creo que voy a pasar a las tintas. Aquí la verdad que es muy simple la cuestión, por lo menos en cuanto a marca y en cuanto a calidad, porque de todo lo que he probado no he encontrado nada mejor, siendo que no me dedico exclusivamente a la tinta, nada mejor que Winsor & Newton. Las tintas tienen una calidad excelente y sobre todo hay dos colores que son los que más utilizo de Winsor & Newton, que son el dorado y el negro, y que son los mejores que he probado en este tipo de material. Las que suelo utilizar menos son las de colores, porque para trabajar con medios translúcidos o transparentes suelo preferir la acuarela. De todas maneras, lo que sí hay que destacar, porque son muy diferentes las tintas a las acuarelas, a pesar de lo que se suele pensar, la tinta es un material sumamente líquido, pero que tiene una concentración de pigmento muy intensa, con lo cual, tal cual como vienen del bote, se pueden conseguir colores muy vibrantes. Lo que no se puede hacer es, a diferencia de la acuarela, modular el nivel de cobertura hasta hacerlo casi opaco. Ya sabemos que la acuarela no llega a la opacidad que puede llegar el wash, por ejemplo, pero sí que se puede pintar de una manera más profunda, más contundente con acuarela que con tinta. Pero por el contrario, da un color sumamente vibrante, muy saturado y muy bonito. Entonces, para esas ocasiones en los que busco colores translúcidos pero con mucha potencia, trabajo con tinta. Estas de Winsor & Newton son buenísimas, las cajas son buenísimas, que es algo que no es menor. Para mí es importante que un material me guste para elegirlo, y quiero reiterar, mis dos tintas preferidas son el negro y el dorado. Y aquí podría establecer otra diferencia con respecto a la acuarela. El negro de la tinta china es un negro hiper
profundo, imposible de conseguir con acuarela. Y el dorado, por lo menos el de Winsor & Newton, tiene muchísima partícula metálica. De hecho, hay que agitarlo muy bien siempre antes de utilizarlo para que el metal se mezcle bien con el medio líquido que lo aglutina, y el dorado que da es súper bonito y como que tiene mucha dimensión, como si fuese casi 3D. O sea, es irreemplazable esta tinta para mí. La uso en cantidades industriales. Bueno, mientras que si comparamos el negro de tinta y el dorado de tinta con los mismos colores en acuarela, los resultados son completamente distintos. El negro nunca llega a ser tan negro y tan profundo, y el dorado en acuarela es mucho más sutil. De todas maneras, algo que me gusta mucho hacer, y creo que luego enseñaré algo donde se puede ver, me gusta mucho mezclar en una misma pintura dorado de acuarela con dorado de tinta china, más dorado de pan de oro, por ejemplo, porque son tres intensidades distintas de oro. Bien, aquí por ejemplo se ve la profundidad del negro, la intensidad del oro en tinta china, y cómo el mismo negro puede ir regulándose y trabajarlo con mucha más transparencia, ¿no? Generando distintos tipos de grises. Pero este negro es imposible conseguir con acuarela, y esta intensidad de dorado también. Y aquí tengo una serie de obras hechas con básicamente tinta. Puede parecer acuarela, pero esto es sobre todo tinta. Me gusta mucho la intensidad que da del color, lo saturado que es. Incluso se ven por aquí las distintas como superposiciones que queda este plano como manchado cuando se van encontrando los distintos planos. Eso me parece que da una textura muy interesante también. Con la acuarela probablemente esto lo hubiese podido disimular, pero lo que ocurre con la tinta es que, sobre todo cuando lo trabajas sobre un papel de algodón tan bueno como este, que es el Arches que uso siempre, cuando pones la tinta sobre el papel la absorbe y ahí ya queda la marca, no lo puedes mover. De todas maneras, a mí esa es una marca que no me molesta para nada, más bien todo lo contrario. Esto es de una exposición que hice en el 2019, que eran todas obras inspiradas en la ilustración botánica, que es uno de mis referencias más importantes ya desde hace mucho tiempo. Me gusta muchísimo la combinación de la estética de las flores y de la naturaleza con el rigor científico de ese tipo de ilustración. Me parece súper interesante y lo tengo presente siempre. Esta es otra obra. Bueno, todas estas son de esa exposición que hice fundamentalmente con tinta china de colores, acuarela, y estas formas que están en el centro son de acrílico, y esto es pan de oro, que hablaré luego de eso también. Y ahora quiero hablar de unos materiales, una categoría de materiales muy importante porque no son materiales principales. Quiere decir que son medios que suelo utilizar siempre o casi siempre, pero no los utilizo para hacer íntegramente un trabajo o una obra con ellos, sino que los utilizo en alguna parte del proceso. Entonces, si bien no están presentes de una manera a veces muy notoria, pueden pasar desapercibidos, sí es cierto que para mí son muy importantes porque me permiten dar toques o acentos que no podría conseguir con otro tipo de material. Voy a empezar por el wash. Tengo aquí estos tubos de Schmincke. Son parecidos a los de la acuarela, pero aquí sí que en wash prefiero el tubo y luego ir armando una paleta customizada que se vio en el vídeo anterior. Y el wash de momento lo pongo aquí dentro de los materiales secundarios o no principales, no por nada, sino porque apenas lo estoy comenzando a usar. Si vieron el vídeo anterior habrán visto que lo utilicé en este trabajo, por todas estas zonas de aquí. Bueno, está bastante repartido y lo he puesto en esta categoría por prudencia, porque apenas estoy comenzando con él, pero me ha gustado tanto que en cuanto tenga tiempo de investigarlo más, yo creo que se va a convertir en un material que voy a utilizar incluso de manera preponderante sobre otros materiales. Así que bueno, lo pongo de momento
en esta categoría, pero me encanta y por supuesto, bueno, no tuve dudas a la hora de elegir la marca. Estuve mirando reviews de otros artistas y demás que los utilizan. La opinión es unánime de que son, si no las mejores, de las mejores. Y habiendo tenido la experiencia que tuve con las acuarelas de Schmincke, ni lo dudé. Prefiero tardar nuevamente otros 10, 15 años en formar una buena colección, pero ir en la buena dirección. Así que estas son el wash. Y luego, no soy muy de rotuladores. No me gustan mucho los rotuladores, la verdad, porque salvo que sean rotuladores de alcohol, como los Copic, el rotulador es algo que tiene el color que tiene. Como que no se puede modular, no se pueden ir superponiendo para ir creando transiciones y tal, salvo que sean, como acabo de decir, los de alcohol, que tienen para mí el problema que suelen afectar mucho el papel, se suelen traspasar al otro lado, no son tan amigables a la hora de trabajar técnicas mixtas o no todo lo que a mí me gustaría. Entonces, los rotuladores de alcohol, que serían los que más se acercan a lo que a mí me gusta de un material, que es que se pueda modular, tienen bastantes desventajas. Pero estos de aquí, que son los Posca, son rotuladores acrílicos que tienen un poder cubritivo. Se supone que total no es total para nada. Hay algunos colores que son más opacos que otros, pero sí permiten, cuando acabas de terminar un trabajo, si quieres dar algún realce en línea con un color claro sobre fondos oscuros, sea la técnica que sea la que hayas utilizado en la base, estos rotuladores lo permiten. Entonces, sí que los utilizo dentro de lo que es el mundo rotulador, me gustan bastante. Por ejemplo, en este dibujo lo que he hecho es trabajar con lápiz negro, acuarelas, tintas chinas, tiene 4 o 5 técnicas diferentes, tiene muchas capas y luego sobre el final quise trabajar estas líneas blancas y lo que sabía era que quería línea blanca y no sabía con qué material resolverlo y el Posca, este tipo de rotulador, para eso es ideal porque se adhiere a cualquier superficie y permite, por ejemplo, aquí es que es muy evidente, trabajar blanco sobre rojo o sobre oro, con lo cual es un rotulador que me resuelve muchos temas. Y aquí en esta otra, que también es acrílico sobre papel, he utilizado rotuladores neones sobre acrílico blanco. Y también genera un efecto bastante difícil de igualar con otro material porque tiene una línea muy neta, con una saturación muy poderosa. Y entonces, nuevamente, no es el que comanda toda la pieza, pero sí tiene un rol muy importante en los acentos que yo le digo a estos elementos que suelo agregar sobre el final de las obras y que para mí le dan como impacto, que terminan de definir el ritmo que va a tener el planteo. Así que estos rotuladores me encantan. Otro material no principal, pero muy importante para mí desde siempre, son los lápices de colores. En el vídeo anterior hablé de los lápices Luminance de Caran d'Ache y los policromos de Faber-Castell, que son los últimos que incorporé a mi reino de materiales. Por lo tanto, no voy a volver a hablar de esos lápices ahora. Quería hablar de estos porque estos son los Albrecht Dürer de Faber-Castell y son unos lápices que tengo desde hace, no sé, 25 o 28 años más o menos. Es mi caja de lápices de Bellas Artes de cuando estudiaba, creo que se nota. Es una caja de 72 lápices, creo que son. Están muy gastaditos, pero en realidad muchos de ellos están reemplazados. Quiere decir que se han gastado y que los he repuesto. Me encantan los lápices acuarelables, no porque los trabaje con agua, porque cuando quiero trabajar con acuarela, trabajo con acuarela, no con lápices acuarelables. No me resulta, no me parece que tenga nada que ver la calidad que da una buena acuarela con un lápiz acuarelable. No son comparables, pero sí, al ser acuarelables justamente tienen una mina bastante blanda, son pastosos y eso me permite dar acabados sobre otras superficies, por ejemplo sobre acrílico o sobre rotuladores, con un color que se ve, o sea, el pigmento es bastante intenso, no permite hacer unas líneas muy precisas, salvo que estén las puntas muy afiladas, pero para detalles son muy buenos y les tengo mucho cariño.
Y por último, en cuanto a materiales secundarios, quisiera hablar de estas ceras. Había oído muy buenos comentarios y nunca las había probado. Son de Caran d'Ache y vienen en dos tipos de surtido. Uno es acuarelable y el otro son ceras permanentes, que hacen, digamos, el trabajo contrario. La acuarelable se diluye en el agua y la cera permanente lo que hace es repeler el agua. No sé por qué pensé que iba a utilizar más las acuarelables. Error. Eso fue un error porque justamente, como acabo de decir, los materiales que son acuarelables no los suelo utilizar aprovechando esa cualidad del material, sino que los suelo trabajar tal cual vienen, sin diluirlos. Entonces estoy utilizando mucho más las permanentes porque empastan la superficie de una manera que me gusta mucho más. Por ejemplo, en este dibujo de aquí lo que hice fue trabajar toda una base con las ceras permanentes, saturando mucho la superficie de color, y luego trabajé con tinta china. Esto está hecho con estas ceras y luego con esas mismas ceras también aquí las he utilizado en toda la superficie. Entonces lo que tiene este material, sobre todo la permanente, es que empasta muy bien, satura muy bien la superficie del papel, incluso un papel con tanta textura como el Hergés, y da una calidad de materia completamente diferente a cualquier otro elemento que pueda utilizar. Entonces me gusta mucho incorporarlo en momentos finales de trabajo para dar un realce de color o un acento por el tipo de textura que tiene. Me encantan. Otro material, ni siquiera diría favorito, muy favorito, mucho, es el pan de oro. El pan de oro auténtico, el de 24 quilates, que viene en unos libritos así. Voy a intentar enseñarlo sin que se me arruine porque es bastante caro. Aquí se ve, son unas láminas delgadísimas, ahí se me acaba de fastidiar una, delgadísimas, súper difíciles de manipular. Hace muchísimos años que las utilizo y cada vez que voy a trabajar con ellas me tiembla un poco el pulso, primero porque es un material difícil de maniobrar y porque es muy caro. Entonces impone mucho el tema de no generar desperdicio para no perder material. ¿Qué es lo que tiene de particular el oro? Todo. O sea, no hay un dorado que tenga la calidad que tiene el pan de oro auténtico. Y lo utilizo, la verdad es que no recuerdo desde hace cuánto lo utilizo, pero desde hace muchos años. Por supuesto, generalmente en pequeñas proporciones por un tema de presupuesto, pero casi siempre lo utilizo y da un dorado muy bonito que a mí me gusta muchísimo. Aquí tengo, bueno, esta es una obra pequeña que tiene muchos años, pero el pan de oro se puede ver con bastante claridad en una obra como esta, que voy a intentar abrir todo lo que pueda. Esta es una acuarela hecha sobre papel Hergés. Es un trabajo de un año. Es como una especie de friso. En realidad es un pattern que está escondido bajo una estructura de color aparentemente muy caótica y que luego está reforzado con pan de oro. Entonces lo que ocurre es que depende de qué ángulo veas la obra, ves el efecto del oro más o menos. Y lo que se consigue con el pan de oro es un brillo imposible de conseguir con otro material. Entonces, por eso no puedo evitar utilizarlo. Aquí en esta obra se ve que depende de cómo se mueva y cómo rebote la luz sobre el pan de oro, se ve más o menos. Entonces, en ese sentido es que yo suelo decir que el pan de oro, como material que refleja, capaz de reflejar la luz, es como si agregase una dimensión nueva a la pintura, como si se escapase de las dos dimensiones. Bueno, es un material que me encanta.
Creo que ahí se puede ver, seguramente se verá bastante bien lo que decía de la luz, ¿no? Que depende de cómo la luz impacte sobre el material, refleja más o menos luz y entonces se hace más o menos evidente. Además, lo que suelo hacer cuando utilizo pan de oro es que lo trabajo, lo rodeo con otro tipo de materiales dorados para que el efecto se realce todavía más. Por ejemplo, aquí todos estos es pan de oro, pero de repente esto es tinta china, o hay algunos dorados en acuarela que son todavía más sutiles. Entonces, al rodearse de elementos que son también metálicos, pero que tienen una incidencia menor, el dorado a la hoja, el pan de oro, resalta muchísimo más. Este último material preferido es un poco inusual dentro de lo que puede ser el universo del dibujo y la pintura, porque me refiero al cristal. Justamente estaba hablando hace un momento, cuando hablaba del pan de oro, de sumar dimensiones a la pintura, a la obra, y para mí justamente lo que hace el cristal es eso, que a través del reflejo y del brillo que da, es como que dota de una dimensión, ya no diría ni tercera, ni cuarta, ni nada específico, pero que sí aporta como una otra cosa que no sé definir ni me interesa, pero que me encanta. Me resulta muy atractivo el elemento cristal, siempre me ha gustado y cada tanto suelo trabajarlo incrustándolo. Esto tiene una limitación, por supuesto, y es que para poder trabajar con cristal tengo que poder incrustarlo sobre un material que tiene que tener un cierto espesor y una cierta rigidez, si no, no se puede trabajar. Entonces, bueno, justamente por eso no lo utilizo tanto, porque técnicamente tiene una limitación. En el caso de esta pintura, es una pintura hecha sobre madera con acrílico, y aquí se ve bien también alguna de las particularidades que mencionaba del acrílico cuando hablaba de este material, ¿no? Que puede trabajarse casi como acuarela, que se puede lijar como está lijada por aquí, por estos planos posteriores que se ven por aquí. Aquí está el acrílico y aquí también trabajado con una opacidad total, en negro y en oro, y luego va el cristal por encima. Es una pintura escultura porque toda la superficie, todas las caras están trabajadas. Y aquí tengo mi pequeño stock, que lo tengo que abrir con cuidado porque se salen. Ahí se salen todos, ahora los tengo que colocar. Y estos son los cristales que he ido juntando a lo largo de los años. Son todos cristales de Swarovski. Aquí tengo un elemento que forma parte de una pintura. Es como si fuese conceptualmente una apostilla a una pintura. La pintura completa la voy a poner en pantalla ahora. Es una obra hecha sobre distintos pliegos de papel argés pintado con acuarela. La propia pintura tiene incrustaciones de cristales que son muy pequeños, no creo que lo puedan ver en la imagen que voy a poner aquí sobre el vídeo, pero sí podrán ver este elemento que forma parte de la obra y que está hecha con una serie de cristales que son también cristales de Swarovski, que traje de un viaje a la India, me los regalaron allí. Son cristales poco comunes, difíciles de conseguir por el tamaño y por el color, y que los estuve guardando durante mucho tiempo y quería darles un uso especial y decidí utilizarlos en esta obra, y para eso lo que hice fue esta especie de contenedor para los cristales con formas de triángulos y rectángulos y cuadrados. Lo hice con cartón y luego lo cubrí con pan de oro, que es el material del que venimos, y luego incrusté los cristales dentro. Me encanta. Hay algo del facetado y del brillo y del espacio que se genera con este tipo de material que me resulta muy interesante. Había mentido antes porque dije que los cristales era lo último, pero no.
Me quedó un pequeño capítulo aquí que son los lápices, lápiz negro, portaminas, estilográficas, rotuladores permanentes de punta fina. He mostrado estos materiales en el vídeo, en uno de los últimos que preparaba materiales para las vacaciones. No voy a hacer un análisis en profundidad de ellos. Me gustan muchísimo los lápices y realmente los utilizo todos, en todas sus durezas. Sobre todo, y esto creo que lo comenté también en un vídeo anterior, utilizo mucho los lápices muy duros porque permiten dar unas sombras muy ligeras sin pasarse. Entonces, cuando hago bocetos como esto, por ejemplo, esto es un boceto de una obra que pinté luego a color, lo suelo trabajar con los lápices y eso me permite hacer como un planteo, sobre todo de esquema de luces, que luego traduzco al color. Y para eso utilizo los lápices y tinta china en este caso, y también las estilográficas. Tengo aquí algunas. Básicamente tengo tres marcas distintas, bastante diferentes entre sí. Tengo las Lamy, que las tengo identificadas con los grosores de las plumas. Las Lamy son una alternativa que de precio están bastante bien y que tienen un rendimiento excelente. Nunca he tenido ningún problema con las Lamy. La TWSBI, que es algo más cara que la Lamy, pero excelente. Me gustaría en un futuro no muy lejano incorporar alguna más de estas con otras puntas. Son muy prácticas de usar porque, bueno, son a rosca y tiene el émbolo para cargar la tinta incluido en el propio cuerpo de la pluma, con lo cual es muy práctica y muy fácil de usar. Y luego tengo estas que las tengo desde la época de Bellas Artes, que son las Art Pen de Rotring, que me encantan y tienen algo que parece una cuestión que a lo mejor pareciera como menor, pero el tema del diseño, que sea tan larga y tan fina, hace que se acople súper bien a la mano y que resulten muy cómodas, sobre todo para dibujar. Entonces este tipo de materiales los suelo utilizar en este tipo de dibujos, y que en general no son cosas que luego se vean mucho porque no es lo que más suelo enseñar o compartir, pero lápices negros, estilográficas y rotuladores negros los utilizo muchísimo para bocetos. A ver, quería completar un poco más este panorama que acabo de dar acerca del uso que hago de los lápices y quería mostrar algunos ejemplos de bocetos. Aquí, por ejemplo, tengo un boceto de una obra que posteriormente pinté con acuarela y el boceto está hecho con lápiz negro, pero a diferencia de lo que puede parecer, no hay un solo lápiz aquí o un portamina, sino que he utilizado distintas durezas, sobre todo dentro de la cara para trabajar las zonas de luz y de sombra. He utilizado lápices más duros como los H's o incluso F's, y luego eso lo he trasladado a una acuarela. ¿Por qué hago esto de trabajar el boceto primero? Fundamentalmente porque como la idea de esta acuarela ya sabía que quería que fuese un trabajo muy sutil, muy transparente, con muy poca carga de color, no quería que se vieran los trazos del dibujo sobre el papel, y como el papel, que es un papel Hergés, es un papel que es costoso, generalmente suelo pensar antes lo que voy a hacer, y si es un retrato o es algo que sé que tiene una complejidad importante, con más razón hago un boceto previo. Y aquí lo mismo. Este es el mismo caso. El boceto primero con las distintas durezas de lápices y luego el pasaje al color. Y este también es otro dibujo que finalmente quedó en dibujo. Eso es algo que también intento respetar. Muchas veces me pasa que estoy trabajando un dibujo con la intención de que sea un boceto, pero cuando lo acabo ha como trascendido ese grado de boceto y me parece que ya la obra, entre comillas, que quiero hacer a continuación no va a poder ser mejor que el boceto, entonces lo dejo ahí. Pero bueno, este en cualquier caso es un trabajo donde se ve la utilización de las distintas durezas de lápices. Bueno, y ahora cambio completamente. No quería acabar este vídeo de mis materiales de arte preferidos o favoritos sin hablar de estas cosas, que en mi caso son
tan importantes como todo lo que acabo de enseñar anteriormente. Y no son materiales en el sentido de que no son pinturas o colores, pero son herramientas que para el tipo de trabajo que yo suelo hacer son muy importantes, de hecho fundamentales. Entonces quería hablar un poco de cada una muy rápidamente de estos grupos distintos de herramientas. Pinceles, los tengo divididos como en dos grupos. Tengo este grupo de aquí y este grupo de aquí. No tiene que ver con que algunos sean ni mejores ni peores, ni más nuevos ni más viejos, sino que, por ejemplo, estos que tengo aquí son pinceles que ya están arruinados de alguna manera, que no sirven para pintar en un sentido meticuloso. Esa sería una buena palabra. Son pinceles que o tienen los pelos desparejos o tienen algún pegote porque los he utilizado con máscara líquida o por algún material que ha quedado como duros, como rígidos en la base de las cerdas, pero son pinceles que aunque a priori no sirven para pintar una superficie con muchísima precisión, sí que cumplen funciones que otro no podría cumplir. Quien pinte habitualmente y me esté escuchando entenderá que hay pinceles que están destruidos pero que son irreemplazables, o sea, cumplen cometidos que otros en perfectas condiciones no podrían cumplir. Entonces, este estuche de pinceles defectuosos es súper importante porque a veces, o sea, recuerdo exactamente dónde están y para qué los necesito y solamente puedo recurrir a esto porque es irreemplazable. Y luego aquí tengo pinceles que están en buenas condiciones, sobre todo de pelo sintético que uso tanto para acrílico como para acuarela, para wash. Tengo básicamente estos pinceles planos que suelo utilizar básicamente para dar bases en acuarela y también para barnizar, básicamente porque por el tamaño que tienen me permiten cubrir toda la superficie del papel o de la madera muy rápidamente. Suelo tener estos que se llaman lengua de gato, que son planos pero como con una curva en la punta, y luego la mayoría de los que tengo son pinceles redondos de distintos grosores, de distintos números, que son los que más utilizo para pintar, sobre todo con acuarela. Y luego hay una herramienta a la que le quiero hacer un pequeño homenaje, que es el tiralínea, que es esto de aquí. El tiralínea es una herramienta que se utilizaba sobre todo en arquitectura para dibujar planos y que ya ni siquiera se utiliza en arquitectura porque se utilizan todas herramientas digitales. La cuestión es que en el tiralíneas, no sé si se podrá ver por la cámara, pero tiene una ruedita, esta rueda de aquí arriba, que lo que hace cuando las giras es regular la apertura de estas dos como paletas de metal, y entre media de estas paletas se coloca la tinta china, por ejemplo. Entonces cuando tú cierras, lo que haces abriendo y cerrando es regular el ancho que va a tener la línea que vas a pintar. Entonces lo que se hace es, se coloca la tinta entre medias, utilizas por ejemplo una escuadra o una regla, la colocas donde quieres hacer la línea. Cuando el tiralíneas hace contacto con el papel, ahí es cuando empieza a soltar la tinta y entonces tienes que ahí hacer la línea. Entonces todo esto, toda esta página que ven aquí está hecha con tiralíneas y tinta china de colores. ¿Podría haber hecho esto mismo con rotuladores? No. No, porque la tinta tiene otra consistencia, las líneas tienen variaciones de color en el recorrido, hay variaciones de grosor también y no solamente de color. Es una herramienta que yo utilizo muchísimo y que los cuido muchísimo también porque son muy difíciles de conseguir. Por lo tanto, cuando los veo en alguna papelería especializada y un poco perdidos y olvidados, suelo comprarlos porque sé que en algún momento no se conseguirán más. Y aquí tengo un compás, que también es una herramienta que utilizo mucho, y el propio compás viene con su tiralínea. Entonces esto me permitiría hacer círculos con tinta o con acrílico utilizando este pequeño tiralíneas de aquí, que habría que colocarlo aquí en esta parte.
Ahora que acabo de hablar de círculo, me viene bien para hablar de cutters. Es una herramienta que para mí es fundamental. Tengo miles, algunos preferidos y otros simplemente cutters. Estos son dos de mis preferidos. Este porque tiene la hoja estrecha, angosta, que a mí me resulta más cómoda para cortar, y porque pesa, tiene un peso en la mano que hace que se sienta como firme. Me gusta mucho este cúter. Y este, que lo compré en principio porque me pareció curioso, pero la verdad es que le doy muchísimo más uso del que pensé que le iba a dar, y es un cúter para cortar círculos. Se coloca la cuchilla aquí, las cuchillas se guardan aquí en este contenedor que hay en la parte de abajo, y girando esta rueda se regula el diámetro del círculo. No se pueden hacer círculos enormes, pero bueno, bastante respetables. A ver, lo voy a montar para que se entienda. Esto se abriría, se desenrosca aquí para generar espacio para que entre la cuchilla. De un cúter normal como este puedo extraer la cuchilla, la coloco ahí, ahí voy a cerrar. Con esto regulo el diámetro del círculo que quiero cortar. Voy a ver si tengo un papel por aquí. Sí, aquí tengo uno. Voy a hacer una prueba. Se pondría la plancha de corte, que ya de paso la presento, es otro material esencial en mi vida. Tengo de todas las medidas posibles. Y lo que se hace aquí es, se coloca el cúter, se presiona aquí y esto se gira. Y ahí queda cortado el círculo. Entonces parecería que esto a lo mejor no tiene mucha utilidad, pero yo lo utilizo muchísimo, sobre todo para preparar material de clases, o en otra época que he trabajado mucho con círculos y cartulinas haciendo collage, y lo compré el milenio pasado. Pero bueno, supongo que estas cosas se podrán seguir comprando. Y por último, así de herramientas importantes, bueno, todas las reglas habidas y por haber, metálicas, justamente para poder cortar con cúter con ellas, escuadras, este tipo de plantillas, bueno, todos estos elementos de geometría a mí no me sobran ninguno y me encantan. A ver, había dado por concluido el vídeo. Creí que había pasado por todo, pero me estaba dejando un último material, herramienta, que se está volviendo cada vez más importante para mí, y que es el iPad. Nunca creí que iba a decir esto, pero estoy disfrutando bastante cada vez más trabajar con esta herramienta. En un principio lo incorporé a mi proceso de trabajo básicamente por una cuestión de mi trabajo como docente. Realmente es una herramienta que mis alumnas y mis alumnos utilizan cada vez más y lógicamente me parecía que tenía que incorporarla, manejarla para poder entender muchas de las cosas que tienen que ver con mi trabajo, pero también la incorporé con el prejuicio, teniendo cierto prejuicio y pensando que podría utilizarla dentro de lo que es mi labor docente, pero no mi labor artística, como que no iba a considerarlo lo suficientemente bueno o valioso como para dejarlo entrar en ese terreno. Y la verdad es que poco a poco le voy tomando cierta simpatía. Creo que es una herramienta que ofrece tantísimas posibilidades que en un principio uno comete como ciertos excesos utilizando pinceles de más y colores de más y efectos de más, pero que a medida que como que uno va centrándose más en lo que está trabajando a nivel artístico más que en lo que ofrece la herramienta en sí, empiezan a salir resultados súper interesantes. Entonces, últimamente lo estoy utilizando mucho y creo que es una herramienta que tiene muchísimo potencial y que al fin y al cabo es tecnología que cubre algunas cuestiones, otras no. Para mí la pintura a mano con la materia es irreemplazable, pero esto tiene muchísimas ventajas. Entonces, no sé, todavía no tengo muchas ilustraciones, pero sí
he ido haciendo cosas y luego probando a ver cómo funcionaba en la impresión, porque siempre estoy con la idea de hacer algún tipo de libro, revista, cosas por el estilo. Lo utilizo para pintar patterns, por ejemplo. Suelo utilizar un único pincel, que es el pincel de lápiz de color, porque tiene como cierta, ahí supongo que se verá, como cierta textura, pero no es exagerado, no resulta efectista en demasía y tampoco es tan plano como lo puramente digital. Eso creo que se puede ver también, aquí se ve muy bien. Como que hay textura, pero no es demasiado, ¿no? Y no es ese plano tan duro tampoco de lo plenamente digital como a lo mejor podría ser este, por ejemplo. Esto a mí me resulta muy plano, muy duro, y sin embargo aquí cuando se pueden generar texturas más como de lápiz, me resulta más interesante. Así que el iPad sería lo que cierra ahora sí este vídeo. Como dije, no pretendía mostrar o enseñar todos los materiales con los que suelo trabajar, pero sí los más importantes, los que están presentes en mi trabajo de una manera más regular y que me acompañan habitualmente. Espero que hayan podido detectar algún tipo de información que les pueda ser útil para el trabajo personal de cada una o de cada uno que esté mirando y escuchando este vídeo. Y nada más, muchas gracias como siempre por acompañarme, sobre todo a quienes hayan aguantado y llegado al final del vídeo. Y nada más, no se olviden de suscribirse al canal, darle like al vídeo si les gusta y todas estas cuestiones que suenan un poco repetitivas, pero para quienes hacemos vídeos son muy importantes. Y nada más, hasta la próxima y gracias.